Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Saludos y bienvenidos a una nueva edición del programa Huellas, que recoge la vida de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. Hoy nuestro invitado es Elkin Ariel Tejeda Cuesta, que nació en Enriquillo, pueblo del sur de la República Dominicana. Es el hijo menor de 4 hermanos en una familia que tuvo una participación activa en la parroquia local. Al término de sus estudios en el Instituto Politécnico Loyola, donde se graduó en el Tecnólogo de Electrónica Digital, conoció a la Compañía de Jesús e inició su vida laboral en Santo Domingo, mientras realizaba estudios superiores en Ingeniería en Sistemas. A mediados del año 2013 comenzó un proceso de discernimiento vocacional con la compañía, ingresando al noviciado un año después, en agosto del 2014. Entre 2016 y 2020 cursó estudios filosóficos en el Instituto Superior Pedro Francisco Bono de la República Dominicana. La etapa de magisterio la realizó en Dajabón, en la frontera norte, colaborando principalmente en Radio Marién, en el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola y Tesil y en la parroquia Nuestra Señora de Rosario. Se graduó de Teología en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Su ordenación diaconal ocurrió el 22 de noviembre de 2025 en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Bogotá. Desde diciembre de 2025 se encuentra de nuevo en nuestro país. Su primer destino ha sido como colaborador en la parroquia Nuestra Señora de Rosario en Dajabón, al tiempo que en Radio Marién, como parte de la red de radios jesuitas en República Dominicana, colabora activamente con diferentes servicios. También está en la pastoral vocacional y en la asesoría de procesos en la Oficina de Comunicaciones y se ordenará sacerdote con el favor de Dios en unos días. Gracias por aceptar esta invitación, Padre Ariel, a compartir con nosotros acá en el Instituto Politécnico Loyola. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación también. La verdad es que yo muy contento de estar aquí porque yo soy también, porque me gusta la comunicación, también soy seguidor de Radio Magis y he visto mucho los programas Huellas y en algún momento me dije, ven acá, pero yo quisiera también estar ahí, yo quisiera también, ¿verdad?, compartir quizás mi experiencia, mi historia después, durante y después del Politécnico Loyola. Pero aquí estamos contentos y a la orden. Una de las preguntas que siempre le hacemos a los que vienen al programa es ¿por qué decidiste estudiar acá en el Instituto Politécnico Loyola? Bueno, mira, eso es interesante y es que nosotros, yo soy de, como tú bien dijiste al principio, y muchas gracias por esa introducción tan bellísima. eh, Nosotros somos de un pueblo al sur de República Dominicana, un municipio que se llama Enriquillo de Barahona. Cuando yo, hace muchos años, el Politécnico Loyola iba a hacer allá las promociones. Y entonces, en los años 70 estudió un tío mío allá en el Politécnico Loyola y de ahí comenzó, digamos, que la tradición familiar. Eh, Ese tío después tuvo familia, se quedó viviendo en San Cristóbal y, pues, bueno, precisamente murió hace ya casi un año y seguro muchos lo conocen. Se llama César Tejeda, esposo de la profesora Juana Casilla, muy ligada al al Colegio San Rafael allá. Entonces, bueno, de ahí siguió la tradición y mis hermanos, yo soy, como tú bien dijiste, de una familia de dos hermanos, una hermana y yo. Entonces, mis hermanos varones estudiaron allá en el Politécnico Loyola desde el 1996, que fue mi primer hermano. Después, en el 99 entró mi otro hermano y así sucesivamente. Luego entró un primo y luego entré yo. Y junto conmigo, o sea, compartimos un año, otro primo más. Entonces ha sido una tradición familiar casi entre los varones de la familia de estudiar en el Politécnico Loyola, saliendo de Enriquillo con una edad joven, o sea, nosotros salíamos alrededor de 15 años a estudiar al Politécnico. En aquel tiempo también se podía ingresar al Politécnico en lo que en aquel momento era tercero de bachillerato, que hoy sería, creo que cuarto, me parece, eh, cuarto de secundaria. Entonces, hacíamos los dos primeros años allá y luego entrábamos al Politécnico Loyola. Entonces entramos con esa ilusión de llegar allá y formarnos, para crecer. Todos los tres comenzamos a trabajar inmediatamente terminamos y bueno, el Politécnico ha marcado la historia de nosotros como familia
en ese sentido. Y cuéntanos un poquito sobre ese proceso de adaptación, ¿no? Ya vienes de un campo, vienes de una realidad y de pronto te Hmm. integras a este mundo gigantesco que es Loyola. ¿Cómo fue eso? Sí, no. Fue difícil al principio, como todo, como tú dices, el proceso de adaptación. Yo vine de allá, viniendo de una escuela pública con ciertas deficiencias educativas, porque por el propio contexto. Y cuando llego al Politécnico Loyola, tengo que buscar la manera de nivelarme con los que ya estaban ahí desde pretécnico. Yo ingresaba inmediatamente a la carrera, pero ingresaba con un grupo que probablemente más o menos en mi aula el 50% eran pretécnicos que ya venían con una formación típica del Politécnico, con las exigencias típicas de allá. Y yo y mis compañeros que veníamos de otro lado teníamos que buscar la manera de nivelarnos. Además, cargar, tuve con la cuestión de que llegamos adolescentes sin familia a vivir en una pensión de estudiantes con otros adolescentes. Tú ves. Entonces fue un proceso difícil. Ahora, siento que mis compañeros fueron claves para eso. Mis compañeros fueron claves para ayudarme a nivelarme, o sea, ayudar a nivelar ahí mi nivel educativo para poder ir con ellos, ir a la par con ellos. Fueron muy claves, muy claves. Ellos entendían el proceso que se vivía. Entonces, eh, después de los 3 meses, yo recuerdo el primer día que llegué al Politécnico, que comenzaron las clases, 7:30 de la mañana, que yo llegué ahí a las canchas de básquet donde se hacía el acto de la bandera. Y encontrarme en un mundo tan grande donde yo no conocía absolutamente a nadie, para mí fue una cosa impresionante, viniendo de un campo, o sea, una cosa impresionante. Ahora es como llegar a casa, porque ya unas horas después, los siguientes días, los compañeros me hicieron sentir en casa. Entonces, me adapté rápido, creo, para lo grande que fue el cambio, me adapté muy rápido, la verdad. ¿Y cuáles eran esas asignaturas que te gustaban más cuando estudiabas acá? Mira, yo estudié, como tú dijiste, el tecnólogo en electrónica digital. Y era porque a mí me gustaba desarmar todo, me gustaba toda la parte técnica, me acerqué mucho a la informática. Yo estudié electrónica digital porque era quizás lo más cercano a la informática que tenía el Politécnico en ese momento y me gustaba mucho ese mundo. Entonces disfruté mucho las asignaturas que tenían que ver con desarrollo de software, por ejemplo, con microprocesadores. Con la parte misma de electrónica, el poder crear desde cero circuitos. En estos días recordábamos, precisamente con José Luis Luna, recordábamos todo el proceso que teníamos que hacer en ese tiempo para crear un circuito de la baquelita, de todo esto. Entonces, para mí eso era toda una novedad. El saber cómo funcionaba las cosas desde dentro, de programar un microprocesador, de desarrollar algo sencillo, un software sencillo, que era lo que hacíamos allá, pero me disfruté mucho de esas materias, las técnicas sobre todo, porque yo venía de más humanidades. Ahora bien, hay una cuestión interesante y lo tengo que rescatar, y es que con la clase de español, con la profesora Yolanda y terminando escribiendo el libro y todo esto, para mí fue también una tremenda novedad, porque sí venía con muchas deficiencias también en esa asignatura. ¿Tú ves? Y yo me considero un estudiante del que tiene que hacer un esfuerzo extra para que le vaya bien. O sea, yo no me considero un estudiante extraordinario, excelente, una inteligencia, que de esta gente que llega y de una vez eh, lo capta rápido. No, yo tengo que hacer ese esfuerzo extra. Pero fíjate, esas dos cosas, esas dos dimensiones, quizás un modo de aprender más técnico, más práctico, pero me disfruté mucho todo ese proceso de clases de español y de escribir el libro y todo esto. ¿Y hay alguna materia que te haya costado especial trabajo dentro de las que dabas? Bueno, yo no puedo olvidar mis problemas con dibujo técnico. El profesor Fabio Ledesma. Eh, Fabio había estudiado con uno de mis hermanos y por ahí como que nos tratábamos de cierta forma, pero nunca perdiendo la relación estudiante-profesor. A mí me costó mucho, fue la única materia en el Politécnico que yo llevé extraordinario. O sea, es dibujo técnico. Pero hay una razón importante aquí y es que yo soy albino, tengo mis problemas con la vista propio, congénito, que ya viene con mi condición. Y en dibujo técnico, pues hay que ser muy preciso.
hay que ser muy preciso. Entonces yo pasé mucho trabajo en dibujo técnico, pasé mucho trabajo. Ya me fui a extraordinario y bueno, ahí ya logré hacer lo que me pedían. Pero pasé mucho trabajo, la verdad. Sufrí mucho con dibujo técnico, muchísimo. ¿Y qué tipo de estudiante te calificas que era? ¿Eras alguien tranquilo, travieso? ¿Cómo te calificarías a ti mismo en esa época? Mira, yo creo que el Politécnico me cambió. Antes del Politécnico yo era un estudiante, yo creo que muy travieso. Era de ese que los profesores se viven quejando con los papás. Mis padres son profesores, los dos. Entonces eran muy conocidos, mis papás eran conocidos en el pueblo, entonces constantemente era la queja conmigo. Cuando llego al Politécnico tuve que ser disciplinado y aplicado, porque si no, no terminaba. Tú ves, hacer horarios, yo vivía en una posición de estudiantes, yo no era de estudiante que se pasaba la tarde jugando básquet y la noche estudiando. En mi pensión yo era el que me acostaba temprano, todos los demás se acostaban muy tarde estudiando. Pero tuve que hacer eso, pero muy ayudado por los compañeros, muy ayudado por los compañeros. Y lo tuve que hacer porque si no, no terminaba. Tuve que disciplinarme, la verdad. Aunque es difícil, pero ¿te acuerdas de algún maestro o maestra en particular de los que estaban en esa época? Bueno, yo creo que, bueno, he mencionado varios ya. Yolanda, que me dio clase de español, después, bueno, el mismo Fabio, con quien me sentía de alguna manera cercano, un profesor de electrónica que se llama Feliorkin Arnott, que estudió también allá, Pedro, que sigue ahí, que ahora es coordinador de secundaria, también me dio clases de física, eh, pero particularmente hay dos profesores que yo creo que no puedo dejar de mencionar. Primero, bueno, Freddy, que sigue allá, pero además el padre Ernesto Martín. Yo creo que era el padre de todos. Clases de antropología, de teología, y entonces cuando íbamos todos a la Baticueva, como le llamábamos, que era el aula que quedaba ahí en el sí, del Arboretum, muy metida, le decíamos así, pero fue muy especial para mí, porque era el que siempre estaba sentado frente al pastoral, dispuesto a escuchar, a hablar, el que se acordaba de todo, el que estaba siempre pendiente. Y otro profesor que no puedo tampoco dejar de mencionar es el padre Ambiorix, Santiago Polanco. Santiago Polanco fue también el que nos marcó mucho porque nos sacaba del mundo académico, igual que el padre Martín, para llevarnos a cultivar otras cosas, como la espiritualidad, la humanidad, las humanidades, el pensar sobre Dios, el pensar el ser humano. Nos sacaban de ese ritmo. El ritmo en ese tiempo en el Politécnico era muy intenso, creo que sigue siendo muy intenso a nivel académico. Entonces ellos nos sacaban de ahí un poco, nos ayudaban a ir a explorar otras dimensiones de nuestra vida. Entonces no puedo dejar de mencionarlo porque incluso creo que también fueron clave después para el mismo proceso vocacional, aunque yo en el momento no lo pude identificar, ¿verdad? Pero después sí. Entonces son profesores que no puedo dejar de mencionar. El padre Neto Martín, el padre Ambiorix, Yolanda, Fabio, Feliorkin, hay Brito, pero no Brito, el que fue antiguo vicerrector, era un Brito de electrónica. Eh, Hay un profesor que creo que sigue allá todavía, que ahora yo no me acuerdo el nombre, pero que también era de electrónica muy bueno. O sea que la verdad es que si me pongo a mencionar nombres voy a meterme en problemas porque como hay nombres que no me acuerdo después de tanto tiempo, yo me gradué en el 2007, entonces ya hay cosas que no recuerdo tanto. ¿Y alguna actividad extracurricular? Ya has mencionado algunas de las que hiciste, pero de las que tú te viene a la mente. Mira, la verdad es, en mi tiempo eso no era, digamos que tan importante como es hoy allá. En mi tiempo, pastoral no era lo que soy. En mi tiempo no había una pastoral así tan activa. Con Luna, nosotros intentamos iniciar un grupo de confirmación, pero ese grupo no cuajó. Ese grupo no, nos reunimos como una o dos veces y ya no se pudo seguir. Cosas que yo no me enteraba que se hacían también, por eso no me integraba tanto. Eh, pero no, así, o sea, porque claro, las clases con el padre Ambiorix, con el padre Ernesto Martín, esas clases eran parte del currículo, tú ves. Entonces, había cosas que yo no me enteraba. Pero yo lo que recuerdo así claramente es ese grupo que intentamos de confirmación,
con Luna y que no se pudo hacer. Bueno, ¿y hay algún amigo que te quede de esa época que ahora mismo te venga a la mente? Sí, sí, sí. Tengo dos amigos con los que trabajé en mi proyecto de grado, mi tesis allá, que Giovanni Núñez, Elimendi Martínez, Winston Brito es otro. O sea, yo con Giovanni y Elimendi trabajé en mi proyecto de grado. O sea, yo sigo en comunicación más con Giovanni que con Elimendi, o con Elimendi también he retomado la comunicación, pero después con otros que he perdido la comunicación, el contacto, pero que los recuerdo muy bien que porque marcaron mi vida ya. O sea, el que te decía Winston Brito, Winston es un muchacho de Neiva, o sea, una cosa, un muchacho brillante, con que me llevé muy bien. Eh, También Julio Brito, que sigue viviendo allá en Madre Vieja, o sea, también que en un momento he estado en contacto con él. Tengo mucha gente, o sea, toda la gente de mi curso segundo de electrónica B, que era EDB, Electrónica Digital B, Saón y Franco, que estuvo ligada al Politécnico por mucho tiempo. O sea, tengo mucha gente en mi cabeza, o sea, Marcos, Miguel Valdés, que estuvo también ligado allá, Pavel Mora, o sea, la mayoría de gente de mi aula gracias a Dios, de alguna manera seguimos en contacto y han sido gente que me marcaron. Yo tengo una cuestión que quisiera también, ahora que tú me dices los compañeros, como agradecer, aprovechar el espacio, porque con el tema de mi albinismo, yo en el Politécnico siempre me sentaba adelante, ya fijo, y también utilizaba una especie de binocular pequeñito para ver la pizarra. Y mis compañeros desde el primer día ya notaron esto y comenzaron a facilitarme las cosas. Yo tenía una silla casi siempre delante. Cuando yo no podía usar el binocular por alguna razón, siempre había otra persona que me ayudaba, que si necesitaba copiar algo y no lo veía. O sea, la verdad es que para mí, esos compañeros, ese grupo, esa aula fue una ayuda impresionante para yo llevar adelante el desafío que para mí era estar allá. Y sin ellos no lo hubiese logrado, la verdad. Que es Electrónica Digital B, EDB, nosotros era el EDB. EDA y EDB eran los dos grupos de electrónica digital de mi año. Ariel, y ya un poco para cerrar esta parte de la entrevista, ¿qué significa el IPL en tu vida o qué ha significado el Instituto Politécnico Loyola en tu vida? Bueno, la verdad que primero ha sido clave porque yo creo que lo que soy hoy, y hoy ahora lo puedo decir con más propiedad, yo creo que cuando comencé con mis inquietudes vocacionales, que aunque no comenzaron ligadas al IPL, cuando comencé con las inquietudes y me pusieron como por delante las realidades de la iglesia, de una vida sacerdotal diocesana, de una vida religiosa, yo inmediatamente lo que me vino a la cabeza fue los jesuitas, la Compañía de Jesús, porque fue lo que conocí en el IPL, el libro que me tocó hacer allá, el que siempre se hace, lo hice sobre la Compañía de Jesús, o sea, como que marcó, el IPL marcó toda mi vida, la verdad, igual que la de mis hermanos, eh, porque nos cambió la vida en todo el sentido. Nos ayudó con el trabajo, a salir adelante, después a crecer económicamente, pero también a crecer interiormente de alguna manera, a tener responsabilidades y disciplina en la vida, en lo que hacemos. Tú ves, a ser personas en donde vamos también. Una dimensión que siempre se trabaja ya desde la educación integral. Y definitivamente, bueno, pues marcó mi vida, la de mis hermanos y la de mi familia, el Politécnico Loyola. Ya dentro de poco te ordenas sacerdote y ¿qué sigue ahora que este capítulo de la vida y cómo te sientes en esta etapa que ya estás viviendo? Porque tú llevas rato también con este servicio dentro de la compañía, un poco para la gente que nos escucha y vea cómo ves el futuro tuyo. Mira, bueno, sí, como dices, dentro de poco me ordenó sacerdote y como un regalo de Dios. Yo creo que la vocación es un regalo y un don. La vocación es un don para la iglesia, para mí, es una cosa que se recibe. Pero además, ahora yo sigo trabajando en Dajabón, donde estoy ahora de misión. Allá, bueno, muchos saben que el padre Chepe, que fue antiguo rector, está allá trabajando como rector del ITESIL en Dajabón. Estoy allá trabajando, sigo trabajando como vicario en la parroquia, sigo trabajando en la radio también. Eh, y yo creo que ahora lo que toca es, digamos, dejarse hacer sacerdote. Eh,
Uno no recibe la vocación, pone la disponibilidad, para que Dios vaya construyendo, pero eso lo va haciendo a través de la gente. Yo creo que lo que toca ahora es, sí, como dejarse conducir por Dios, pero también dejarse hacer por la gente. Yo creo que ese es el camino que corresponde por lo próximo. Y yo creo que para toda la vida, ¿verdad? Pero especialmente en este tiempo, porque es un ministerio que, bueno, que voy a comenzar y que con la ayuda de Dios y de la gente que lo voy a vivir. Eso sin duda. Y la principal característica que me ha enseñado la espiritualidad ignaciana es el agradecimiento. Por eso quisiera que terminaras la entrevista agradeciéndole a los que quieras, ¿no? Tiene que ser de Sí. Politécnico, de tu familia, los que quieras, y ya con eso vamos a cerrar. Bueno, mira, hay cosas que, primero, agradecer mucho los profesores que me tocaron en el Politécnico Loyola, agradecer mucho siempre la acogida que yo recibí en el Politécnico Loyola, porque como te digo, yo llegué y fue sentirme en casa desde el día uno. Y, pero en mi camino interior, yo creo, primero, como yo te dije, el padre Ambiorix, que será mi padrino de ordenación, que estará ahí, pero también el padre Martín, que descanse en paz, fue clave también en ese proceso. Agradecer mucho por su vida, agradecer mucho, por supuesto, a mi familia. Yo creo que para los padres, soltar un hijo para que fuera al Politécnico Loyola con 15 años no debe ser un camino fácil. Sin embargo, ellos apostaron por eso. Igual que han apostado y me han acompañado siempre en mi proceso vocacional. Mi familia ha estado siempre 100% ahí conmigo, acompañándome. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Después también hay un grupo de personas que no puedo dejar de mencionar, que es mi comunidad de fe, a la que comencé a pertenecer luego en el 2010, que se llama Obadías, el movimiento Escoge. Mucha gente que me ha ido haciendo. Yo creo que la historia vocacional, aunque el llamado es personal, aunque el llamado es un llamado más personal, pero la historia vocacional se construye con toda la gente que acompaña alrededor, que va sumando. Yo soy lo que soy por la suma de todos esos encuentros, lugares, personas en los que he estado hoy y por lo que definitivamente agradezco mucho a Dios. Pues muchísimas gracias, Ariel, y también gracias a todas las personas que vean o escuchen esta entrevista. Nos vemos en una próxima transmisión del programa Huellas del Instituto Politécnico Loyola. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos.